producción es sobre catolicismo. Yo catolicismo no hago, no voy a venir a contarles a todos los que hacen catolicismo sus propios trabajos. Y me lo aceptaron. Después me arrepentí, porque me encuentro que el campo que me quedó reducido entre historia argentina y diversidad religiosa me quedó muy chico. Pero bueno, de alguna manera me lo voy a arreglar. Pero sí, me parece que es notable que a este campo que se abre en estas últimas décadas de estudio de la diversidad religiosa, la historia como la geografía llega tarde, pero además llega poco, ¿no? Así que, escuchando tanto a Soledad como a César, me daba cuenta cuánto más celebratorios que son sus trabajos de lo que escribí yo, ¿no? Y me parece que, más bien, mi pregunta es, ¿por qué no hay más? Me parece que durante mucho tiempo, desde la historia, se ha considerado que la diversidad religiosa histórica era irrelevante en algún sentido. Y era irrelevante en términos numéricos, en términos cuantitativos, y era irrelevante en términos cualitativos, en el sentido de no tener un gran impacto sobre los grandes temas de la historia argentina, ¿no? Creo que esto se debe un poco al peso de la historia social, sumada a esta tradición de la laicidad francesa de las universidades argentinas que nos ha afectado a todas las disciplinas en ese sentido, y en este caso también, en parte paradójicamente, el éxito del discurso católico naturalizado y secularizado, que ha llevado a que la diversidad religiosa haya quedado como escondida, ¿no? Entonces uno se encuentra que mientras la sociología y la antropología comenzaron a producir trabajos consistentemente en el país desde finales de los 80, principios de los 90, empezamos a encontrar, la historia tiene sus primeros mojones en los primeros años del siglo XXI, ¿no? En este sentido, un momento clave fue la aparición de la obra de Susana Bianchi, Historia de las religiones en la Argentina, que es de 2006, o sea, y sobre todo porque ella hace, me parece, el primer intento de trazar un arco de largo plazo y de dar un marco a lo que en realidad era la reunión de primeras conclusiones de muchos estudios en curso, sumado a una exploración importante de la bibliografía producida por las propias comunidades religiosas. Y creo que en ese sentido este libro funciona también como síntoma de un momento de bisagra, en donde estaban comenzando a desarrollarse un montón de trabajos de investigación que han dado origen a las primeras tesis, libros, etcétera, etcétera. Y sin embargo notemos que 13 años después y con mucha agua corrida bajo el puente, no hay otro libro que haga un replanteo de este marco cronológico de largo plazo que Susana tradujo, ¿no? Creo que este momento particular de principios de los años 2000 tenemos en buena parte que agradecérselo a los trabajos, a todo el desarrollo de los trabajos previos sobre el catolicismo, que han ido desarmando esa naturalización del discurso católico. Hasta ese momento no se vuelven visibles para la historia la diversidad religiosa histórica, ¿no? Bueno, dejando de lado la producción confesional, que por supuesto es de pareja, hay muy buena, hay hagiografía. Una característica de la mayoría de la producción histórica profesional sobre la diversidad religiosa argentina es que se ha hecho dentro de los marcos de la historia de la inmigración. Y entrando entonces en la cuestión religiosa como un aspecto de las historias de las colectividades o de la construcción de las identidades étnico-religiosas, ¿no? Entonces tenemos la tesis de María Bjerg sobre los daneses, que toma por primera vez ahí los luteranos, ¿no? La tesis de Susana Brauner sobre los judíos de origen sirio, que también está pensada desde este aspecto migratorio, la de Nida Bulgurian sobre los armenios, ¿no? Que también la mía, la de Alina Silveira sobre los ingleses y escoceses. Entonces aparece la religión como un subproducto de algo y sin una especialización en este tema específico y en categorías que permitan profundizar sobre eso. Me parece que esta
desaparición de los trabajos sobre la religión, la diversidad religiosa en la historia de la inmigración, ha producido entonces algunos efectos secundarios no deseados, para mí, por lo menos, que se traducen en las agendas de investigación. Por un lado, cierta obsesión heredada para mí de la historia social por la cantidad de personas involucradas. Esta pregunta de ¿pero de cuánta gente estás hablando? ¿No? Son 5, entonces ¿para qué estamos haciendo esto? Que además está reforzada por esta tendencia al estudio cuantitativo que es propio de los estudios migratorios, ¿no? Entonces parece que si no se trata de mucha gente es irrelevante y la verdad es que esto afecta a las agendas de investigación. Por otro lado, la concentración en comunidades que tienden a desaparecer. Y esto es un problema porque si nos preocupamos solo por la etapa y la perspectiva de la inmigración clásica, que tanto desarrollo tiene en la historiografía argentina, y la diversidad religiosa es vista como una consecuencia de la inmigración clásica, entonces es muy fácil no pensar en la longue durée de la diversidad religiosa y aparece como un corte entre la diversidad religiosa histórica y la diversidad religiosa presente. Y no hay una reflexión sobre cómo se pasa de una cosa a la otra, no se salva ese puente, ¿no? Entonces, y el efecto de esto es que se cae medio inconscientemente en un paradigma muy antiguo de la secularización, porque parece que todo confirma que la religión desaparece. Miren, yo he tenido un montón de... y todos desaparecen, ¿no? Y esto también limita los estudios. Y otra vez, vuelve a hacer la pregunta por la relevancia, ¿no? En este sentido, para mí es muy llamativo en la historia argentina. Yo ya estoy en este sentido, ya he llegado a cierto nivel de indignación por experiencias personales, donde yo tengo ganas a veces de sacudir a la gente y decirle, pero a ver, ¿cuántos estudios tenemos sobre la historia de las izquierdas en Argentina? ¿Cuánta plata puesta en los estudios de la izquierda? Mostrarme un momento de la historia donde la izquierda argentina haya tenido el 20 al 25% de votantes del padrón nacional. Y en ese momento yo te lo justifico. Porque para estudiar el protestantismo no hay ese dinero. Y es absurdo. Es totalmente. Pero sin embargo, digo esto, la indignación personal, porque me he encontrado con planteos de votantes preocupados de estos temas que son subalternos. La verdad es que me sube. Meta subalterno. Sí, me sube. Luego, otro problema que se deriva de esta inscripción en los estudios migratorios tiene que ver con una mirada muy institucional, ¿no? Tendemos a mirar la religión muy desde arriba y limitado a un colectivo que identifica religión y comunidad, lo que implica una definición muy tradicional de qué es lo religioso, ¿no? Ignorando todas las creencias que no coinciden con este recorte étnico y todo aquello que está menos institucionalizado, que no se ve con esta lente, ¿no? En este sentido hemos desarrollado lo de religión y etnicidad desde otro ángulo totalmente, como mencionaba César, pero todo lo que se escapa a religión y etnicidad también se nos escapa a nosotros, ¿no? Y luego, otro problema es la falta de diálogo con otras investigaciones que se ocupan de otras tradiciones religiosas. Ahora voy a hablar sobre esto. Y porque esto está vinculado también con una falta de preocupación por la inscripción de esta diversidad religiosa en lo que serían los grandes temas que trascienden la inmigración o las colectividades. Por ejemplo, ¿qué implica la diversidad religiosa para la historia de la secularización, la historia del cosmopolitismo, por ejemplo, o para la construcción de un Estado con representación y garantías para todas las minorías de todo tipo? ¿Cuál es el impacto de la diversidad religiosa en la educación, sobre las élites, sobre la asistencia social, como veíamos hoy discutiendo con Vero, sobre los imaginarios políticos? Y yo creo que en este sentido hay que destacar, yo siempre destaco, hay una excepción en este sentido muy temprana, que son los trabajos de Nancy Calvo, que ya en 2004 y 2005 ponía la cuestión del protestantismo, aunque mirado desde afuera en términos de fuentes, ¿no? Porque ella no lo está mirando desde el protestantismo, en relación con un asunto mucho más amplio y más propio de los estudios de la religión, que es la construcción del Estado laico, ¿no? Entonces, me parece que faltan ese tipo de miradas. Por
por eso celebro también el trabajo de Gehrig. Y la concentración en los estudios de colectividades lleva entonces a que los resultados de las investigaciones desarrolladas a lo largo de estos pocos años estén aún muy dispersos y no puedan articularse en una propuesta más coherente, mayor. Entonces, existen muchos estudios incipientes o no tan incipientes desarrollados desde el interior del país. La Pampa, por ejemplo, pero Misiones, Neuquén, Chubut, yo conozco montones de estudios históricos interesantísimos, hechos con muy pocos recursos, pero que tienden a quedar atrapados en el ámbito de la historia local o regional y no circulan y no se articulan en propuestas mayores, ¿no? Entonces siguen apareciendo como temas secundarios, alejados de la gran historia argentina. Y además hay muy poco diálogo entre ámbitos que parecen no encontrarse. Es notable, por ejemplo, los estudios sobre el judaísmo no dialogan con los estudios sobre el protestantismo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero no hay un diálogo construido. Ni hablemos de los estudios sobre heterodoxias más alejadas, ¿no? La historia del esoterismo, por ejemplo. Juan Pablo Bubelo escribió una tesis sobre esto. No hay prácticamente diálogo con la gente que se ocupa de esto. La historia del espiritismo, donde hubo un libro de Susana Bianchi y Daniel Santamaría en 1992, y hay un montón de investigaciones interesantísimas entre los investigadores del Museo Roca, ¿no? Desde hace unos años, con Corbetta, Elizabeth Moreno. Ni hablemos de la historia de los Rosacruces o la teosofía, ¿no? Que lo único que realmente hay es un estudio hecho por una persona electa, que es Soledad Querella, que trabajó esto para fines del siglo. No hay estudios históricos hechos por historiadores sobre el Islam, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, notable, ¿no? Porque parece que hace falta encontrar, o muy pocos trabajos sobre los luteranos, que hablábamos el otro día, digo, porque parece que hace falta encontrar un cruce entre una persona que sea de la comunidad, como para poder acceder a los archivos y que conozca la lengua, y al mismo tiempo sea historiador y le interese esto. Digamos, es como estamos esperando. Sí, si seguimos esperando eso, vamos a esperar para siempre. Y la dispersión entonces impide la formulación de marcos más generales, y a menudo me encuentro hablando con historiadores de otros, que no son mis otros, que incluso se nos dificulta el diálogo por el uso atrincherado de categorías que no traducimos de una religión a la otra. Por ejemplo, el uso de diáspora para el judaísmo vuelve intraducible las comparaciones con el protestantismo. Y yo creo que a veces la cuestión del marco cristiano o de, por ejemplo, la palabra denominación que usamos tanto para el protestantismo dificulta e impide la comparación con el judaísmo. Estas son huellas de la falta de diálogo, ¿no? El hecho de que no tengamos un vocabulario construido en común. Y una característica notable de este estado de situación es que buena parte de la historia reciente no la han hecho los historiadores, sino que la han hecho los antropólogos y los sociólogos, y la siguen haciendo los antropólogos y los sociólogos, bien por ellos, y que a diferencia de la historia política, en donde hay una multitud de trabajos para la segunda mitad del siglo XX, los historiadores de la diversidad religiosa de esta etapa tienden a no serlo, no son historiadores, ¿no? Pero por otra parte, no es solo esto, sino que no solamente hay vacancia en relación con la historia reciente. Hay apenas inicios de intentos de estudiar la historia de las religiones africanas o indígenas por fuera del marco de la antropología y del marco católico. Son cositas sueltas, chiquitas, y es increíble. Como comentario al margen en ese sentido, me pregunto si no hay acá un resabio de prejuicio muy decimonónico de nuestra disciplina, donde si el otro es muy otro, ya no pertenece a la historia, eso le queda para los antropólogos, para los sociólogos, ya, ¿no? El objeto de estudio de la Iglesia Católica lo reclamamos sin problema, pero cuanto más nos alejamos de él y menos comparable es, más se lo dejamos a otros. Entonces ya no entramos, ¿no? Y en ese caso me acordaba justamente del libro de Judith Farron, donde Las Salamancas de Lorenza tiene como subtítulo Magia, Hechicería y Curanderismo, no religión. Y sin embargo lo podríamos pensar como
un anticipo de una historia de la religión de largo plazo que podríamos hacer si tuviéramos los estudios pertinentes, ¿no? Y que podríamos vincular con los estudios antropológicos actuales, y sería brillante, pero no los tenemos en los estudios que ahí tendríamos que tener para armar ese recorrido a largo plazo. No todo es malo en este sentido. Yo creo que podemos hacer de esta necesidad virtud, porque lo cierto es que en los últimos años el diálogo interdisciplinario ha renovado mucho la historia de las religiones, incluyendo la historia del catolicismo, pero además nos ha dado particularmente a los que hacemos historia de la diversidad religiosa la oportunidad de tener espacio de diálogo con otra gente interesada en lo mismo que nosotros, ¿no? Me vuelvo un minuto autorreferencial, digo, la experiencia de tratar de estudiar la historia de la diversidad religiosa, de alguna comunidad de la diversidad religiosa argentina, durante muchos años era, cada vez que hay un congreso de historiadores donde se toma la religión, o es un congreso de historia de la iglesia, con lo cual quedaste afuera del título del congreso, o hay un espacio o hay una mesa de religión y no iglesia, entras, sos el único que habla de algo que sea no católico, te escuchan con mucho interés, dicen, wow, mirá que esto existe, que se yo no sé cuánto, después se dan vuelta y siguen discutiendo sobre criterio. Y uno no puede dialogar con estos personas, que es medio bruto la caracterización, pero tiene que ser gráfica, ¿no? Entonces no hay diálogo después. En cambio, los antropólogos y los sociólogos nos han recibido con todo el entusiasmo del mundo, porque venimos a hacer aportes y responder preguntas que son de larga data en sus disciplinas. Ellos tienen dudas sobre cómo es esto, y hay estos planteos, como de Frigerio se plantea en este artículo de 2007 sobre este pasado inventado con el que se están comparando los estudios sociológicos del momento, y bueno, nosotros venimos a responder eso, con lo cual nos reciben muy bien. Entonces, los desarrollos de los últimos años de la historia de la diversidad religiosa han tendido a hacerse en espacios interdisciplinarios, ¿no? Nuestro de Giepra, el núcleo de estudios judíos en el IDES, que también es interdisciplinario, la Asociación de Cientistas Sociales del Mercosur, donde los límites de las disciplinas entre historia, sociología, antropología se borran y podemos colaborar, ¿no? Y creo que esto tiene algunas ganancias que son muy importantes, porque ayudados y apurados por estos colegas que nos plantean preguntas que no podemos resolver, podemos superar esta mirada migratoria clásica y empezamos a abordar temas que exceden lo institucional y hacernos preguntas por las identificaciones, las construcciones de la memoria. Pienso en los trabajos de Emmanuel Kant, incluso sobre la asociación entre la Shoah y la dictadura militar, por ejemplo. Ese tipo de trabajos serían impensables sin este diálogo, ¿no? ¿Por qué constituye lo religioso? Preguntas que incluyen el cuerpo, lo performativo, las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Discutiendo en torno de qué significa el estatus minoritario, qué implica el pluralismo, la diversidad, las minorías, etcétera, ¿no? Y también hay que decir que como las instituciones religiosas en la Argentina que no son la Iglesia Católica tienen una institucionalidad mucho más débil, ¿no? Naturalmente el estudio de ellas lleva a mirar más allá de la institución, ¿no? Si uno se lo plantea, rápidamente uno empieza a pensar sobre las condicionantes sociales, económicos, migratorios, ideológicos, etc. Y es una historia que además tiende rápidamente a hacerse internacional, global, lleva a eso, con lo cual por un lado lo que quiero decir es que no hay manera de sostener mesa tras mesa discutiendo sobre el estandarte evangélico, no es como criterio, no da, ¿sí? No hay, se limita muy rápido. Entonces, esta posibilidad del diálogo interdisciplinario nos permite superar esos límites también e inscribir muy rápidamente estos objetos que si no parecen ser irrelevantes y muy pobres y muy limitados en un discurso mayor. Y eso es lo que nos da, me parece, la posibilidad de empezar a pensar marcos un poco más interesantes. Pero, aunque los espacios de diálogo interdisciplinarios como este son necesarios, son útiles, yo realmente, personalmente los agradezco mucho, también es cierto que no suplen el diálogo propiamente historiográfico, ¿no? Y ahí hay una vacancia y una cosa que me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar, porque
si durante años la dificultad para los historiadores que nos ocupábamos de la diversidad religiosa era cómo encontrar espacio de discusión con alguien propios, ¿no? Ahora me pregunto si la discusión no debería ser también cómo hacer para reincorporarnos desde un desarrollo un poquito más consistente a la discusión historiográfica, ¿no? Cómo hacer que la discusión historiográfica sea sobre la religión y las religiones en general y que no quede dividido la cuestión del catolicismo de todo esto otro que nos empuja hacia la sociología y la antropología, ¿no? ¿Cómo hacer para reincorporarnos al diálogo con los historiadores? Lo cual permitiría construir una mirada más amplia y de largo plazo sobre la historia argentina en general. Bueno, hasta ahí llego.